Hola a todos, les saluda nuevamente el historiador Eflín Meléndez, esta vez para presentarle cómo y para qué Sendero Luminoso llega al poder y luego qué sucede. Como vemos en la imagen, Sendero Luminoso, de sus actos delictivos de los 80, pasa a ocupar el poder ejecutivo y luego abandona el poder producto de su mala administración y luego llega al poder Dina Boluarte. Esta imagen lo he sacado de una explicación de donde hacen qué es un caviar. Una fábula de contenido político. Más o menos aquí nos hace entender de que un caviar va a ser una persona que vive en la comodidad, es una persona adinerada, pero que sin embargo está muy afanado en azuzar. Aquí hacemos otra observación. La humilde casita de Aníbal Torres en el pituco barrio de San Isidro, así es, allí donde viven esos pitucos, blanquitos, imperialistas, oligarcas, allí vive el premier, vive en el lugar que tanto critica. Aquí está la casa de él, seguramente es una casa muy lujosa, muy cómoda, pero que sin embargo él se ha mostrado siempre como el discriminado. En fin, esta es la presentación que hoy queremos entender. ¿Cómo llega Sendero Luminoso al poder? Recordemos que en el año 2003, en la Universidad de La Cantuta, se ha organizado un congreso en donde se han reunido muchos profesores y han formado CONARE SUTEP. Sus dirigentes están vinculados ahora en Movadef. En el 2017, las bases regionales del SUTEP, fachada de CONARE, convocaron a la huelga nacional indefinida del 2017. Así va avanzando Sendero Luminoso. 28 de octubre del 2017 se funda el FENTEP en un local de San Juan del Lurigancho. No tiene aceptación por existir Federación Nacional de Trabajadores Emolienteros del Perú. Aquí encontramos sindicato de maestros, sindicato de auxiliares, en fin, todos los sindicatos trabajadores de la educación habían formado esto que se llama FENTEP. Bueno, este es un volante que ellos mismos han determinado. En el 2018 se forma FENASUTEP. No prosperó debido a la guerra legal con el SUTEP Patria Roja. Entonces en 2018 se funda FENATE Perú. Adquiere una legalidad efímera. Las bases regionales no han sido informados por qué llegaron a retirarlo de la legalidad. Bueno, recién a partir de allí, bueno, siguió existiendo, pero en agosto, a fines de agosto del 2021, ya cuando Pedro Castillo estaba en el poder, adquieren su legalidad. Bueno, cuando se encontraba precisamente allí Iber Maraví como Ministerio de Trabajo. Con esos antecedentes, con esa aglomeración de gente que han tenido, han pasado a la candidatura y precisamente han realizado una serie de asambleas para poder determinar ellos por estos tiempos precisamente la candidatura, asambleas legalidad, fachada, asambleas ¿cuál era esta candidatura? La agenda entonces de ellos, pasa la segunda vuelta. Al pasar la segunda vuelta, educativa, Castillo se convierte en el candidato de las ONGs. Eso era en la mayoría de las caviares, Patria Roja. En estos tiempos estaba hablando en estos momentos utilizándolo a él para que llegara al poder de todas maneras. Ahora, yo les preguntaría, ¿para quién o para quiénes trabajan los caviares? ¿Para quién? ¿A quién le rinden cuenta? ¿Para quién trabajan? Perú Libre le propone la candidatura, la confirmación de esa candidatura, en la reunión del 26 de septiembre de 2020 en la Asamblea Nacional de FENATE Perú, tal como hemos observado, más o menos estas eran las fachadas de las asambleas. Entonces aquí se confirma, nunca llamaron a la asamblea diciendo para confirmar la candidatura del colega Pedro Castillo, no, así no fue. Simplemente llaman a una asamblea con estas agendas que observamos para acá en el 26 de septiembre del 2020. Se oficializa así su candidatura. ¿Y cuál ha sido la finalidad de Perú Libre para llevar a Castillo a la candidatura? Pues finalmente es al poder. Utilizarlo simplemente. Porque sabían ellos que Castillo tenía apoyo de la masa magisterial. En otras palabras, los conaristas o los simpatizantes del Movadef o Sendero Luminoso han sido simplemente unos tontos útiles que han sido utilizados por los caviares. Luego los radicales del Movadef serían expulsados. Eso fue el plan. Así que aquellos que están diciendo que Pedro Castillo debe regresar al poder, no se dan cuenta que están arriesgando su libertad y hasta sus vidas. No sé quién podría ser aquel incoherente de dar su vida por un personaje como Castillo, pero sin embargo lo subieron.
Con una sigilosa habría sido expulsado Pedro Castillo del poder. La cuestión es que terminó así. ¿Para qué llega Sendero Luminoso al poder? Lo primero es que Sendero Luminoso, hay que darnos cuenta, que creyó tener todo el poder, creyó ser el mandamás de la situación. Este personaje no ha entendido que hay una separación de poderes. Hay una separación de poderes, ¿ya? Acá dice bien claro en el artículo 43 de nuestra Constitución. Encontramos que hay separación de poderes. Actuó como un rey, disponiendo todas las cosas del Estado a su antojo, queriendo hacer lo que se le viene en gana, pisoteando las leyes, en fin. Generó una serie de casos de corrupción desvergonzada, prácticamente para ellos, en una forma del botín en el que ellos han tenido desesperado disponer de la forma que querían. Era algo así como que el Aladino llega a la cueva de oro y no sabe cómo sacarlo, ¿no? Algo así sucedió entonces con el botín cuando los senderistas llegaron al poder. A la fecha de su autogolpe ya tenía 51 carpetas fiscales, es decir, le estaban abriendo cualquier cantidad de procesos a este personaje, ¿no? Entonces no era una persona para confiar. Al darse el autogolpe, alguien estaba delatándole además. Ya no podía continuar en el poder. Entonces tenía que hacer algún mecanismo que llamara la atención fuertemente para que se olvidaran de estos 51 carpetas fiscales y luego para avanzar inmediatamente hacia el otro delito mayor, que era precisamente lo que estaba realizando, el golpe de Estado sin respaldo de nadie. Tal como hemos mencionado antes, en diapositivas anteriores, la actitud de Castillo fue el resultado de un mal asesoramiento, tal vez premeditado, para que la caviarada llegara de todas maneras al poder. La democracia se opuso a Castillo, que estuvo dispuesto a luchar contra esa mala forma de administración, ha estado muy oponente a Castillo. ¿Sí? La agenda radical no podía implementar. La agenda radical obviamente lo implementaría la agenda senderista, la agenda de Sendero Luminoso. Pero en ese caso tampoco los caviares estaban dispuestos a permitir ese avance de la agenda radical. ¿Cuáles, por ejemplo? Estatizaciones, pena de muerte. Dice que cientificación de la educación, decían ellos, industrialización de la coca. Pero para todas estas cuestiones que ellos han mencionado, ellos no tenían un solo párrafo para decir este es el plan para industrializar la coca, por ejemplo, ¿no? Y para otras cuestiones más, de qué manera la educación podría ser cientificada, de qué manera la educación se puede impartir con modelo científico. No tenían nada, ¿no? Habían formado, nos enteramos por ahí que habían formado comisiones para irse a Singapur, etcétera, pero nunca lo hicieron pública tampoco, porque debido a que habría fracasado. El vicepresidente, la vicepresidenta Dina Boluarte, se había retirado del poder, tal vez de manera planificada. 12 días antes del autogolpe, ella recién deja el poder. Recordemos que ella ha gobernado desde el 28 de julio del 2021 hasta 12 días antes del 2022, más de un año. Todo el tiempo prácticamente ha estado con Castillo, así que sería responsable de los demás delitos, inclusive, que como ministerio habría tenido. Porque eso dice la ley, eso no es invento de nadie. Primero llega como ministra, que nunca ha dejado el poder. Bueno, luego se retira del ministerio y luego regresa ya como presidente. Dina Boluarte recibe el poder en medio de convulsión social de los pro-castillistas, de los pro-senderistas, ¿no? De la agenda radical, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué los comunistas estaban protestando contra comunista Dina? Dina es comunista, como ya hemos observado antes, quería aplicar el comunismo en su mismo ideario de su partido, lo dice, aunque ella se haya retirado del partido, nunca ha deslindado abiertamente. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó allí? Pues obviamente ingresaron a una etapa de ruptura planificada quizás con las sabiendas del propio Castillo. Entonces ahí observamos los comunistas de Patria Roja contra los comunistas de Sendero Luminoso, como en antaño, como en los 80, se pusieron entonces en ese dilema de guerra entre los dos. Por fin el camino libre para ampliar la agenda caviar.
¿Por qué los caviares quieren llegar al poder? Porque precisamente tienen una agenda. Agenda por el que, sabiéndolo o no, Castillo también apostó. Vamos, observemos este pequeño vídeo. Agenda Nacional del Desarrollo Social con la acción y la agenda prioritaria de las Naciones Unidas en el común objetivo de aplicar y realizar la Agenda 2030. Entonces ahí observamos que está apostando por la Agenda 2030. Inicio de caos por la falta de voluntad para poner fin al vandalismo. Inicio del caos. Hay falta de voluntad para poner fin al vandalismo. Teniendo todas las leyes democráticas a su favor, no quisieron aplicar. Hasta que encontramos lo que vamos a ver en adelante. Aunque usted no lo crea, esta es la agenda de los caviares, del Foro de Sao Paulo, ¿no? Crear la Guardia Militar, ¿no? Desmistificar las religiones, introducir elementos que confunda con las sectas esotéricas, control de medios y propaganda para impulsar el culto al líder, agenda progresista, aborto, drogas, homosexualismo, expandir el ejército de partido, apoyo decisivas. Esa es en la etapa 1. Esto obviamente lo han preparado para México, pero ¿quién puede creer de que el Foro de Sao Paulo es solamente para México? En realidad el Foro de Sao Paulo está para todos, para México, para Cuba, para toda Latinoamérica que se sume mediante procesos democráticos para dinamitar desde el poder a la democracia. En la fase 2 están también más o menos similares, ¿no? Más y más gente en el gobierno, creación de plazas, para el partido, quitando las que puedan ser vistas como de gobiernos anteriores. Todos quieren ponerlo para su partido, no para la democracia, no para los que quieran, o para los que saben más, no de manera meritocrática, no, para nada. Estos son para su partido. La tercera etapa, de la misma manera, ¿no? Invocando a Hugo Chávez y todas esas cuestiones que observamos acá. Pero esta, cualquiera que crea, no estoy inventando. Aquí está la página en la que ustedes pueden verificar esto que estamos viendo acá. Ya más de uno lo han denunciado también en las redes, de modo que yo también me animé a buscar esta página y lo encontré. Y es verdad. ¿Qué sucedió después? Comportamiento del gobierno. Las cabezas de Patria Roja son en su mayoría caviares. En otrora legalistas que habían sido rechazados por Sendero Luminoso llegaron al poder abrazados, agarrados de la mano, y después generaron esa convulsión entre sí. Los Senderos Luminosos son en cambio los que se convirtieron en Movadef, FUDEP, ¿no? En Proseguir. Los Proseguir continúan con esa actitud, y los Movadef y FUDEP, bueno, son afines, pero no dejan de ser violentistas, no dejan de ser lo que fueron antes. Ya lo han demostrado en otros últimos meses. El Partido Comunista del Perú, Patria Roja, empieza a combatir al Sendero Luminoso, pero ya desde el poder. Anteriormente estaban en las calles peleándose entre sí. Esta vez ambos estaban ocupando el poder, también se estaban peleando, mal asesorándose entre sí, en fin. Pero ahora ya comienzan a combatirlo desde el poder. Confluyen en varias agendas de lucha, pero discrepan en otras. Elecciones en abril de 2023, hasta ahora siguen fastidiando con ello, que las elecciones deben ser 2023, hay encuestas, todas están soltando por ahí, que en las elecciones deben ser 2023, pero por otro lado, no vemos también a los congresistas democráticos que deberían de iniciar ya de una vez las reformas electorales. Las demandas senderistas no son escuchadas, obviamente las demandas senderistas es la restitución de Castillo, la renuncia de Dina Boluarte, en eso no van a estar de acuerdo. ¿Qué pasó? Boluarte no desea poner firmeza, la actitud más se parece generar facilidades a las protestas. ¿Por qué? Porque ha dicho vengan a Lima, vengan en paz, tomen Lima pero en paz, en fin, cosas así. Han permitido estas cosas en nuestras calles, no solamente de Lima, sino también de diversas ciudades de nuestro país del sur. ¿Qué pasó con el paro? ¿Qué sucedió? Esto que tú observas acá. Aquí vemos mercaderías malogradas, cualquier cantidad de mercadería malograda. Han tenido que botar de este modo. Fresa, la fresa es una fruta sumamente perecible y aquí ha tenido que malograrse cualquier cantidad. ¿Por qué? Porque estos personajillos no dejaron pasar estas mercaderías a los mercados limeños.
estaban fastidiando a los limeños, en realidad no. Más adelante lo vamos a ver por qué. Los desmanes de Sendero Luminoso, bloqueo de carreteras, son hechos muy cercanos a cuando lo hacían en la década de 1980. En la década de 1980 había mucha gente que se opuso a ese tipo de actitudes. Aquí, por ejemplo, tenemos una fotografía de la revista Caleta. Nosotros también vencimos al terrorismo. Había mucha gente que se opuso. Y obviamente el terrorismo tampoco se quedó con las manos cruzadas. Tuvieron que masacrar a muchos campesinos como respuesta de ello. Amenazas a la población no involucrada, como lo hacían en los 80. En los 80, ¿cómo era la amenaza? Decían chicos y grandes tienen que estar en la reunión, si no, pena de muerte. Si no estás en la reunión, tienes que sustentar por qué no estás, por qué te has ausentado, si no, pena de muerte. Y así era. Entonces uno por miedo más tenía que asistir a la reunión antes que por convicción. Entonces ha habido mucha gente, así que los senderistas no pueden decir que han tenido cualquier cantidad de militantes, no pueden decir eso porque ellos han tenido gente gracias a esa convocatoria malintencionada, amenazadora que han tenido ellos. Destrucción de ornamentos públicos, ataque a domicilio a las autoridades. El ejemplo más claro es el ataque a la casa del gobernador regional Otsuka, allá en Madre de Dios. Bueno, tuvo que defenderse el hombre de alguna manera, con lo que podía. La toma de Lima con fines delictivos, obviamente ha sido con fines delictivos la toma de Lima. ¿Quemarte el Congreso no es un fin delictivo? Claro que sí, ha sido un fin delictivo, porque eso ha sido la misión que ellos han tenido, tomar el Congreso, o quizás también el Palacio de Gobierno. Entonces, eso es un fin delictivo. Desinformación, asusamiento y amenazas en las redes sociales, eso ha habido cualquier cantidad. Esta es una prueba, por ejemplo, de ello. En algún momento yo conversé con un tipo, debido a que en un grupo comencé a hacerles entender de lo que estaban haciendo estaba mal. Entonces este me escribe, a mi persona, a mi celular, ¿no? Me escribe: ya te dije, eres un perdedor fujiaprista, ladrón, chupamedias de los delincuentes, terroristas, hoy ya sé quién eres, tus días están contados por la justicia. Ellos lo llaman justicia, aquello que andaban ajusticiando pues a las personas. El Perú no necesita a los parásitos como tú. Eso es lo que me dice el tipo. Inútiles, buenos para nada, ¿entendiste? Me dice. Ya eres un bla bla bla, pero nadie te hace caso, me dice, porque no somos corruptos ni fujirratas. Ya falta poco para que te sacan la cabeza. O sea, ese es un tipo que... Este tipo le llega a identificar. Bueno, ahora no le voy a dar su nombre, bueno. Pero lo cierto es que lo llega a identificar. No sé de dónde es y toda esa cuestión. Pero ¿para qué? ¿No? Esa es la forma, esa es la calañada que hay los que apoyan a Castillo. Aquí hay otro tipo. Este es un video que yo solté hace poco. El tipo se hace llamar Rojo Liberticida. Es decir, el que mata a los libertarios seguramente, ¿no? Ya apunté tu nombre, me dice. La revolución no te perdonará. Por haberle dicho que la forma como han actuado ellos es terrorismo. En fin, a mí no me asusta porque simplemente la cuestión democrática vencerá. Esta es una fuente de la CBR, lleno de piedras colocados acá. Entonces así terminaba. En el paro armado obviamente lo ponían dinamitas y obviamente ya nadie podía salir a manejar ese día porque corre el riesgo de su vehículo y toda esa cuestión. El paro armado era así. Entonces ellos convocaban abiertamente paro armado. Al parecer esto es en la carretera panamericana, según en la CBR. Si tú observas, la pista aquí está dañada, ¿no? Podría haber sido por la rajadura de la pista, pero también se puede presumir de que habría sido por efecto de alguna bomba, dinamita o cosas así que habrían colocado ellos en aquel momento. ¿Qué pasó con la toma de Lima? Fue un fracaso, te voy diciendo, la toma de Lima. Solo en el 4 de enero, que ellos convocaron abiertamente por durante más de 2 semanas, ¿no? O un poco menos creo, hubo una masiva, casi una masiva asistencia, ¿ya? Con un comportamiento vandálico, ¿no? Bastante fuerte, ¿no? Esto obviamente a las personas que han estado simpatizando con ellos por ahí, no creyendo en sus balborreas, seguramente han estado apoyando, pero bueno, terminaron
ahuyentándolos. Obviamente, ¿quién va a querer meterse en actos vandálicos para luego estar procesado, seguido por la justicia? Porque eso es lo que se hace pues, en un acto democrático. La mayoría absoluta no está dispuesta a realizar gestiones bajo métodos bárbaros. Nos vamos a impulsar, vamos a apedrear para que me hagas caso. Eso es un método bárbaro, cavernícola. En días posteriores solo hubo protestas por piquetes. Ellos lo llaman piquetes a grupo de gentes que van a enviar a distintos lugares, ¿no? En eso se redujo aquella protesta, aquella toma de Lima que ellos tanto promocionaron. Llegaron desde provincias, unos cuantos buses ocuparon la Universidad San Marcos, del cual también fueron desalojados, obviamente. En la Universidad San Marcos me llamó la atención la forma que cosa colocaron, ¿no? San Marcos tomada por una nueva constitución. ¿Qué se creen ellos para tomar una universidad? San Marcos tomada, oiga, la federación universitaria. ¿Qué se creen esos chiquillos? Están siendo engañados por estos vándalos que simplemente los están llevando a fregarles la vida. Sé profesional, sé un buen profesional, competente, compite con lo que debes, con tu conocimiento, haga algo. No pierdas tu tiempo acá porque te vas a fregar la vida. Hermano estudiante de la San Marcos, yo soy sanmarquino y con ello te voy diciendo desde ya, preocúpate, te vas a fregar la vida. La sangre derramada no será olvidada. Estas consignas han colocado ellos allá. ¿Qué significa eso? Venganza, pues. Venganza. ¿Y qué dice la sangre derramada? Obviamente se referían a los que ellos lo llaman caídos en la lucha. Bueno, para mí son personas que han sido engañadas y que han ido a entregar su vida por Castillo, por una persona que no merece ese trato. Organizaron marchas. Este es uno de los volantes que pude captar de ellos, que iban desde la Plaza 2 de Mayo al Parque Kennedy y ahí iban a regresar al Palacio de Justicia, dice que se acercaba, en donde los demócratas siempre nos reunimos. Obviamente los demócratas no pudimos salir a enfrentarlo porque nosotros no somos pues vándalos como ellos. La respuesta de la población. Obviamente la respuesta de la población también ha sido bastante fuerte, ¿no? Como en los 80 la población se vio afectada. Aquí te presento un puente caído. Terroristas inutilizan puente ferroviario de la carretera central. ¿Quién se afectaba acá? Obviamente, usted dirá en la actualidad, no, pues que la vía lleva solamente minerales. No, señor. Déjeme contarle que en aquel tiempo nosotros utilizábamos, había tren de pasajeros, ¿no? Viajábamos, el cual ha sido inutilizado. ¿Cuántos habrán necesitado de este servicio hasta el momento que se tenía que arreglar? Así quedaba. Vuelan puente en La Oroya, ¿no? Este es un periódico llamado El Nacional del 11 de abril del 87, ¿no? Este es obviamente del 85. Y así han ido dinamitando puentes, han ido dinamitando carreteras, en fin. Aquí tenemos una declaración de una ciudadana emprendedora que ha estado sumamente incómoda con su mercadería, que ha quedado varada. No es lo que yo voy a decir, a nadie le va a importar, porque en realidad ustedes se han dado cuenta de todo lo que nos estamos perjudicando con este tema del paro. Yo sé que hay mucha gente que está luchando por la situación actual y política del país, pero en serio esto es demasiado. Al igual que yo, muchas personas y muchos emprendedores, muchos negocios se están viendo perjudicados. No voy a opinar de política porque realmente, soy sincera, no estoy muy al pendiente de todo lo que está pasando, pero sí estoy pendiente de las consecuencias. Por ende es el cierre de carreteras y todas esas cosas. Mi mercadería llevaba varada 8 días en Chala y la verdad yo pensé que iba a llegar totalmente deteriorada. Al menos ha llegado rescatable algunas cosas. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que desde hace 8 días estamos dejando de producir. Si fuera yo sola, o sea, yo normal, yo voy a mi casa y descanso. Pero hay gente atrás mío, personal que tengo, que prácticamente vive de esto. Y justo viene a pasar todo esto para fiestas. Yo ayer personalmente tuve que hablar con mis trabajadoras y decirles que lamentablemente este año no voy a poder agasajarlas como hubiera querido agasajarlas, las canastas que les hubiera querido dar. El reclamo de la población afectada. Bueno, esta persona como emprendedora ha sido afectada, pero también sus trabajadores, como te das cuenta. Sus trabajadores no han recibido canasta por Navidad. ¿Qué es el comunismo entonces? ¿Qué es el socialismo entonces?
si va a castigar a las personas que menos tienen, los comerciantes, los ambulantes, los transportistas. La respuesta del gobierno, la respuesta por parte de la policía, salieron a defender la policía a la ciudadanía. De verdad que un saludo, un reconocimiento especial a nuestros policías, sin medios correspondientes establecidos por la ley. Le han dicho: no uses tu armamento de reglamento, no uses las balas de goma. Han salido más o menos como ves acá, sin medios como para poder reprimir a una población de esta canallada. Fueron ordenados a no usar armas de ley. Muchos sufrieron lesiones hasta de gravedad y hasta letales, ¿no? Pero otro hubiera sido la situación si tan solo el gobierno no hubiera retirado al coronel Liendo, muy experimentado, conocedor de inteligencia de la DINI, y no hubiera mandado al ejército a los cuarteles. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha tenido que participar de manera activa en esto. ¿Cuál ha sido la respuesta de las Fuerzas Armadas? Ingresaron a Puno de manera exitosa, desalojaron, pusieron gran cantidad de esfuerzo para poder pacificar Puno. Intervinieron en Ica, en el barrio chino. El ejército, exitosamente. Bueno, y otra vez un reconocimiento le damos a nuestro ejército, porque como en los 80 volvieron a triunfar, volvieron a ser vencedores, como en los 80. Consecuencias económicas, millonarias pérdidas en las MIPES. ¿Por qué en las MIPES? ¿Qué pasa con ellos? Las microempresas, las pequeñas empresas, no cuentan con reservas de capital. Ellos trabajan con lo que tienen, con el capital que lo tienen rodando, que lo tienen haciéndolo trabajar. Con ese capital trabajan ellos, no tienen reservas de capital. Y si pierden una carga, una camionada de su capital, perdieron todo. Las medianas empresas paralizaron también sus actividades, acumulando deudas financieras, impuestos, no se lo van a perdonar. ¿Ah? Los bancos que le van a tener que cobrar no lo van a perdonar. Van a tener que cobrarle nada más, y los impuestos también, ¿no? Cualquiera me dirá, pero entonces los grandes empresarios que paguen sus impuestos, obviamente los pagan. Por eso aquí hay un erario nacional, por eso aquí hay un fisco peruano, ¿no? Al que nos llamamos tesoro público. Las grandes empresas suspenden sus actividades. Obviamente, al suspender sus actividades va a tener que afectarse, ¿qué cosa? Va a tener que afectar el fisco peruano. Al suspender sus actividades, obviamente ellos no van a perder así por sí, van a tener que recuperar de algún modo. Principalmente el sector productivo y de servicios. Hay dos tipos de empresas, como seguramente ya lo conocen: las empresas productivas, las empresas de servicio. Las empresas financieras no tanto, porque ellos van a seguir cobrando lo que le corresponde. El sector productivo, que son las fábricas, los que producen bienes, en cambio van a ser afectados, porque deben al banco, deben a sus trabajadores, y etc. Lo de servicio como, por ejemplo, hospitales, clínicas, en fin, han perdido. Turismo, ni hablar. Entonces, han perdido cualquier cantidad. Millonarias pérdidas, y eso va a afectar precisamente el presupuesto fiscal del año 23, porque no va a haber plata, y el presupuesto fiscal del año 24, porque van a tener que haber dejado de producir. Van a tener que haber dejado de producir. Y por lo tanto, no habrán pagado un impuesto correspondiente. Muchas empresas habrán cerrado, por lo tanto, como está cerrado, ya no paga impuesto. Y hay menos dinero en el erario nacional, hay menos dinero en el fisco peruano. ¿Y cómo el gobierno va a reemplazar eso? Obviamente generando una deuda externa. Y eso va a hacer simplemente daño a nuestra propia economía. En las consecuencias políticas, Sendero Luminoso ha quedado desprestigiado por completo. Con esa actitud vandálica que ha tenido, ha quedado desprestigiado por completo. Pero hay una diferencia con respecto a los senderistas de los 80. Los senderistas de los 80 se arrepintieron, muchos se acogieron a la ley de arrepentimiento,
gracias a que el gobierno de aquel entonces propuso esa estrategia de pacificación. Entonces entregaron las armas. Aquí encontramos las fotografías salidos en los periódicos de aquellos tiempos, pero estos no. Mucho cuidado, con estos senderistas de la actualidad no han quedado arrepentidos, han quedado más bien con una sed de venganza. Mucho cuidado con ellos. Los caviares, ¿qué pasó con ellos? Han ganado respaldo, inclusive de la derecha. Bueno, por respaldo de la Constitución, ya que no nos han dejado depurar su candidatura de manera ilegal, producida, con el respaldo del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ya estando en el poder, ha tenido que recibir, obviamente, el respaldo, porque así dice la Constitución, porque ha actuado de acuerdo a la Constitución. La izquierda caviar ha vuelto a tener presencia, porque seguramente eso era su plan, como hemos visto diapositivas antes. Eso ha sido el plan. En Ministerio de Educación, sector salud, se está diversificando esa forma de Juntos por la Plata, creo que ha sido el cliché que le pusieron. Alerta final. Tenemos que hablar de una alerta final. Esto es peligroso. Alerta con los senderistas. ¿Qué probablemente podría suceder? No nos quedemos con los brazos cruzados. Tenemos que ponerle ojo a los senderistas. Es necesario tomar medidas drásticas, principalmente en el sector educación, para detectar a aquellos docentes pro-senderistas y retirarlos definitivamente del magisterio. No podemos estar soportando, generando resentimientos innecesarios a nuestros estudiantes. No podemos estar soportando eso, generando cuestiones ideológicas equivocadas. No podemos estar soportando, mirando eso. El Ministerio de Educación, si es que tiene la voluntad de hacerlo, tiene que actuar inmediatamente. Si un edificio es construido mal, uno puede derribar el edificio y volverlo a construir, pero con una mente viva no se puede hacer eso. Mucho control, señores del gobierno actual, con estas medidas que pueden generar los senderistas en las aulas. Ellos quedarán muy adolecidos con el fracaso que acaban de tener. Y seguramente esos fracasos que acaban de tener, ellos expondrán en sus aulas con sus propias versiones, a modo de ver de ellos. Mucho cuidado con ello. No queremos que nuestros estudiantes vivan nuevamente esta cuestión. Nuestros estudiantes, los inocentes estudiantes, vivieron este momento, viva la guerra popular en sus colegios, en sus escuelas, escritos, en sus fachadas. No podemos seguir viendo esa situación. No podemos seguir viendo esta situación como sucedió en las aulas universitarias de la San Marcos. Esta fotografía, alguien me lo dijo que es las aulas universitarias de la San Marcos. Pero no podemos seguir viendo eso. Nuestra educación tiene que ser ya desde ya controlada. Unas leyes mucho más severas y un control, seguimiento de las personas que están asusando estas cosas a nuestros estudiantes. Mucho cuidado con los caviares. Los caviares están muy empoderados hasta el momento, ya que han vuelto a tener control. Implementar la Agenda 2030, ese es el plan de ellos. Mucho cuidado, porque al parecer inclusive están confluidos con la ultraderecha para apoyar la Agenda 2030. Dispuestos a implementar la constituyente bajo recursos de tinterillaje, leguleyadas, de interpretaciones antojadizas, interpretaciones forzadas que están haciendo a diversas leyes para decir que sí va la constituyente. Hay diversas personas que en distintos contextos lo habrán dicho, pero esto lo están utilizando como propaganda para azuzar nuevamente a la constituyente. Muchos han demostrado que la constituyente es inútil de implementarlo. No es necesario porque en nuestra constitución se encuentran todos los derechos. Lo que hace falta es solamente cumplirlas. ¿Que hay que hacer una reforma de nuestra constitución? Claro que sí, preocupémonos por ello. Entonces que nos digan qué artículos cambiamos y de qué forma le cambiamos, qué le ponemos. No ponen ni una sola propuesta ellos. Ellos dicen, la educación, bueno pues la educación, entonces que pongan una propuesta. Este es el párrafo con el que se debe cambiar, que digan, ¿no les parece?
¿verdad? Están dispuestos a cumplir las órdenes de las ONGs, los caviares, por si acaso, para imponer la agenda del Foro de Sao Paulo, como ya hemos visto arriba, ideología de género, feminismo de género, el socialismo del siglo XXI, con las fachadas ambientalistas, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Entonces, mucho cuidado con estos detalles que estamos determinando acá. El 11 de febrero de 2023 ha ocurrido esta emboscada. Mueren 7 policías en la emboscada narcoterrorista. Continúan. ¿Qué estamos haciendo para ponerle fin a esta actitud de estos delincuentes terroristas? Hace poco ha habido una operación muy plausible que casi caen los delincuentes terroristas. Y con una segunda operación, yo creo que ya hubiera caído todos estos delincuentes terroristas. ¿O están creyendo que es un mal necesario o qué? ¿Por qué inmediatamente no lo combaten? ¿Por qué lo sacaron al coronel viendo que ya hubiera combatido fuertemente a estos delincuentes? Alerta máxima, como ya hemos visto en el gobierno de Boluarte, poco o nada hará para frenar el avance del terrorismo radical. Si hoy lo dijo en el discurso, hoy 13 de febrero lo dijo en su discurso, que va a dar frente, yo espero, sinceramente, como ciudadano, le digo que sí debería de cumplir con lo que dice. Implementar inmediatamente un operativo para capturar a estos personajes. Ya seguramente lo tendrán mapeado, supongo que lo tendrán mapeado. No vaya a ser que no suceda nada y que quede en el olvido, con algún hecho más que por ahí puede aparecer, algo más interesante, ¿no? Y que ponen en el olvido a este hecho que ha sucedido acá. 7 policías, no vaya a ser que eso sea el inicio de su segunda fase guerrillera, de una fase guerrillera sangrienta como sucedió en 1980, un 17 de mayo, con una quema de ánforas, inició el ILA, el inicio de la lucha armada. No vaya a ser que esto sea la segunda fase de la lucha guerrillera. Mucho cuidado con ello. El terrorismo, señores, no volverá a doblegarnos. Por lo menos nosotros los demócratas estaremos luchando contra ese tipo de desmanes desde nuestras trincheras de donde fuese democráticas. Hasta aquí nuestra participación de hoy. Espero haber sido claro con el análisis. Gracias a todos.